Ya. Bueno, buenos días a todos. Esta es la segunda clase de la unidad 3 de la materia Sistemas Políticos Comparados. La clase anterior habíamos empezado a ver cuestiones sobre el poder legislativo, sobre los parlamentos. Hablamos un poco también de la relación con el Ejecutivo, pero lo hablamos muy por encima. Esta unidad, recuerden que tiene como eje la relación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Entonces, hoy lo que vamos a ver un poco para terminar con esta unidad son algunas cuestiones de los parlamentos y las relaciones que se entablan entre el Ejecutivo y el Parlamento. Así es que habíamos visto, recuerdan, algunas, características generales, habíamos visto también un poco cómo podíamos definir a los parlamentos eficaces y después vimos las presiones principales que se ejercen sobre los parlamentos. Bueno, ahora vamos a ver otras cuestiones relacionadas con esto de las presiones, específicamente hablando de los servicios dentro de los distritos electorales. Y bueno, este tema nos viene muy bien hablarlo esta semana, ya que tenemos tan cerca, acá a las puertas, las elecciones en nuestra provincia. Y bueno, en cuanto a en este sentido, ¿a qué nos referimos cuando decimos servicios a sus distritos electorales? En primer lugar, relacionándolo con uno de los elementos que vimos del sistema político, de los sistemas políticos, una de las primeras cosas es ver los apoyos individuales. El apoyo individual que la ciudadanía, bueno, el ciudadano, porque hablamos de individual, el ciudadano hace a los parlamentos, es uno de los ejes que tiene, que tiene la política, por supuesto, y los partidos políticos para avanzar, es el apoyo individual, el apoyo del ciudadano. Como hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan de la teoría de la elección racional? Que pone mucho énfasis, esa teoría, en la aceptación del ciudadano, del votante, más que el ciudadano, es el ciudadano, pero en su aspecto de votante, el que analizábamos. Y en ese sentido, el apoyo que cada persona da a los partidos políticos es fundamental. Y bueno, acá tenemos que hablar un poco de cómo se ha modificado el apoyo del votante a los parlamentos. Décadas atrás, también un poco habíamos hablado por encima de este tema, a quien apoyaba el ciudadano en su aspecto de votante, a quien apoyaba el ciudadano era el partido, no al candidato, a la persona, a la figura individual. Entonces, a esto se refiere el apoyo individual. Hoy, lo que vemos sobre todo es el personalismo en la política. No sé si, bueno, seguramente escucharon eso, pero no sé si lo vieron en la teoría en alguna materia, me pueden decir ahí en el chat. Los personalismos en la política hoy están cada vez más fuertes y, son una característica, son un dato que no podemos obviar, el hecho de que el apoyo a los partidos políticos hoy no sea hacia el partido como tal, sino al candidato, sino a las personas. Y de ahí tenemos, relacionándolo con esto, toda esta cuestión de las boletas que charlamos bastante la clase pasada, de cómo ya no hay esta fidelidad al partido en el que la persona se ve un poco obligada, primero por la ingeniería electoral y segundo por sus pensamientos, por su cultura política, se ve obligada a votar al partido. Ahora perfectamente está de acuerdo, bueno, con esta persona o con esta otra. De hecho, con las PASO y con estos modos de elegir candidatos dentro del mismo partido, ¿no? Las que antes eran las clásicas internas,
bueno, luego las internas abiertas, etcétera, ahora tienen el formato en nuestro país, el formato de las PASO, ha acentuado mucho más esto del apoyo individual a la persona del candidato por encima del partido. Claro, ahí bien Laura dice el corte de boleta, exactamente. Bueno, y eso contribuye, como digo, no me atrevo a decir si el corte de boleta contribuye a eso o a raíz de los personalismos y el apoyo individual es que también se ha modificado la ingeniería con el corte de boleta, pero lo cierto, como el huevo o la gallina, no sé cuál es antes, pero lo cierto es que es un dato importante a marcar esto del apoyo individual que se ve reflejado también en la forma de elegir candidatos. Bien, por otro lado, otro punto importante es la función que tiene el Parlamento de la intercesión en cuanto a problemáticas diversas, la intercesión entre la ciudadanía y el Ejecutivo. El Parlamento es o debería, como ya les dije, ¿no? Debería ser el intercesor, el mediador, el que transmita al Ejecutivo las demandas, las problemáticas de la ciudadanía, para que, bueno, la caja de resonancia, muy bien, claro, muy bien, dice Claudio, debería ser la caja de resonancia, exactamente. En el sentido, está muy bien el paralelismo, traerlo acá, porque a eso también hace referencia la metáfora de que muchos analistas utilizan del reflejo, que yo les decía, como un espejo que refleja y también como una caja que resuena donde hace eco, ¿no? Que el eco no es la voz del que habla, es un sonido más tenue y parecido a esa voz. Bueno, eso es, debería ser el Parlamento. Sobre todo, como digo, ¿eco de qué? ¿Hacer eco de qué? De las problemáticas, demandas, necesidades de la ciudadanía que deberían transmitirse. Bien, recuerden que estamos hablando de los servicios, de lo que van a ver en la bibliografía, servicios a los distritos electorales. Otro punto es, otro concepto que van a leer es la representación dinámica. Dinámica en el sentido de que no es que cuando uno elige, hoy en día, ¿no? Por lo menos, no es que cuando uno elige representantes al Parlamento delega completamente la capacidad de actuación y de decisión a los parlamentarios. Por eso es dinámica, porque durante los 4 años o el periodo que dure su representación, puede ir cambiando esa forma de representación a través del lobby, a través de otras herramientas, ¿no? La ciudadanía, a través de los pedidos de audiencia, bueno, a través de muchas herramientas, el ciudadano puede, y de hecho lo hace mucho, pedirle cuentas, exigirle al representante, sugerirle modificaciones, puede ir, a eso se refiere con dinámico, esto quiero decir, que no es que tienen la obligación y tampoco sería deseable que lo que propuso en la campaña el candidato al Parlamento, el Parlamento que fuera, recuerden que cuando digo Parlamento me refiero a nacional, municipal, provincial, etc. No sería bueno que lo que propuso en la campaña el parlamentario quede sin modificación absoluta durante su periodo de mandato, si es que surgen otras necesidades. Entonces, si es que surgen otros contextos, otras necesidades, fíjense, por ejemplo, la pandemia. Jamás hubiera imaginado, bueno, nadie lo hubiera imaginado, ¿no? Pero ahora se me ocurre pensar en el presidente, Alberto Fernández. Cuando se habrá planteado ciertas cosas, cierto plan para arrancar en diciembre su gobierno,
a los pocos meses, miren lo que pasó. Tuvo definitivamente que cambiar el curso de sus decisiones. Algunas las cambió por decisión propia, otras las cambió porque se vio obligado a eso, bueno, etcétera. Entonces, en ese sentido, en el sentido de que la representación no es igual, no queda igual, no debería ser igual todos los 4 años, ¿no? O el mandato que dure el trabajo legislativo. Si es que hay, si es que hubiera necesidad de modificarlo. Bien, otro punto, otro servicio a los distritos electorales es el trabajo por proyectos. Específicamente la bibliografía que van a leer dice trabajos por proyectos para obtener financiamiento. Esto también es otro servicio que los parlamentos pueden realizar, pueden ofrecer, implementar dentro de su gestión, los parlamentarios más que los parlamentarios individualmente. Hay muchísimos, sobre todo para Latinoamérica, muchísimas oportunidades de financiamiento para proyectos de gestión local, sobre todo para gestión local, para los países o gobiernos en vías de desarrollo, menos favorecidos, etc. Antes se decía del tercer mundo, ¿se acuerdan? Bueno, hay muchísimas oportunidades que desde los países desarrollados o de gobiernos europeos u gobiernos, sobre todo, les digo, del primer mundo, ofrecen oportunidades de financiamiento para gobiernos locales. Así es que los parlamentos tienen esta otra posibilidad de presentar proyectos y armar proyectos para obtener financiamiento. Muchos de estos son en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, es muy interesante el modelo de Mercociudades, no sé si lo escucharon, o también el proyecto ALAS, con 2L, no sé si lo escucharon. Buenos días a todos los que van entrando. Y bueno, todos estos servicios de los que hablamos un poquito, ejemplos, etcétera, tienen un supuesto efecto electoral. Todos estos servicios que prestan los parlamentarios, que deberían prestar los parlamentarios, también tienen como un rédito, ¿no? Una retroalimentación, se supone, en lo electoral. De hecho, vamos a ver ahora qué pasa con las elecciones del domingo, a ver qué análisis hacemos después del recuento de votos, pero bueno, pero lo cierto es que muchas veces lo que debería pasar es que las gestiones eficaces, reditúan en un beneficio electoral. Esto es las reelecciones. O quizá no la reelección del mismo candidato, porque a veces no se puede, no puede la misma persona, pero sí volver a elegir a su partido o elegir a los parlamentarios de ese, no sé, como ahora, ¿no? Votar a los diputados de Morales, a los diputados de ese gobernador, si fuera el caso. Por eso les digo, vamos a ver cómo decantan, qué pasa con las elecciones del domingo. Pero lo cierto es que todos buscan resaltar, por supuesto, en las campañas, los logros, esto es, en la teoría que vamos a leer, los servicios que se hayan prestado a la ciudadanía con, como les digo, esta búsqueda del beneficio electoral. Bien, ahora, hay también
determinadas respuestas en cuanto a los servicios. La bibliografía le dice respuestas estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? Está relacionado con el mecanismo que vimos del sistema político en el que ingresaban demandas y las procesaba el sistema. Entonces, en este sentido, bueno, y las respuestas estratégicas que van a leer en esta unidad, el concepto de respuestas estratégicas, se refiere al producto del sistema político, a la salida, a la decisión, a la política pública, ¿no? Al resultado de esa demanda procesada. Si alguna cosa no recuerdan o quieren preguntar y eso, como ya saben, interrumpen, no hay problema. Entonces les decía, las respuestas estratégicas. Hay distintos tipos de respuestas. El primer tipo de respuestas es ir de lo específico a lo estratégico. Esto es, de alguna temática muy puntual, un poco particular, a lo estratégico, a lo global, a lo macro. Por ejemplo, muchas de las políticas públicas implementadas en relación a la violencia de género fueron así, fueron este tipo de respuestas, porque fueron de lo específico, que en este caso sería lo específico, casos puntuales, particulares de violencia de género, un femicidio, que luego fue otro, o casos de violencia de género que no terminaron en femicidio, pero al que pregunta, estamos hablando ahora de, seguimos hablando de los parlamentos, la función de los parlamentos, del poder legislativo. Hablamos, les dije, en la clase pasada nos quedamos en las presiones que se ejercían sobre los parlamentos. Ahora estamos viendo servicios que los parlamentos, los parlamentarios, ofrecen o deberían ofrecer en sus distritos electorales. Ese concepto, servicios a sus distritos electorales, lo van a ver en la bibliografía. Dentro de servicios, que es lo que estábamos hablando recién, la representación, el trabajo por proyectos, la intercesión, etcétera. Ahora estamos hablando de las respuestas estratégicas relacionadas con lo del servicio. Entonces les decía como ejemplo, la respuesta de ir, el tipo de respuesta estratégica que va de lo específico a lo estratégico, podríamos tomar como ejemplo, les decía, muchas políticas públicas en relación a la violencia de género. Si se les ocurren otros ejemplos, me dicen, que siempre aportan cosas ustedes muy interesantes, porque les decía, muchas políticas estratégicas, políticas macro, en cuanto a este tema de la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, etcétera, nacieron y se implementaron a raíz de algunas respuestas específicas para casos particulares, como les estoy diciendo. Casos de femicidio puntuales, que bueno, el femicidio o la violencia sobre una mujer o sobre mujeres particulares no son casos o respuestas estratégicas, no son de políticas públicas, son lamentables casos que afectan a una mujer. Pero eso fue de lo específico a lo estratégico, porque, por ejemplo, la implementación de las comisarías de la mujer, acá en Jujuy, el Consejo Provincial de la Mujer, que un órgano dentro del gobierno provincial, un área dentro del gobierno provincial esté dedicada exclusivamente a la mujer y a las cuestiones de género, bueno, etcétera, también hacen referencia, como digo, al paso de lo específico a lo estratégico. Por ejemplo, también en este caso podría ser
hablando del segundo tipo de respuesta, que es de lo individual a lo colectivo, por ejemplo, ciertas políticas públicas que se implementaron, también lo digo acá en Jujuy, en relación a la organización y al ordenamiento de vendedores ambulantes, también estos fueron respuestas estratégicas que nacieron así, de lo individual a lo colectivo, porque hubo repetidos casos individuales, como digo, de vendedores ambulantes que por alguna demanda específica o por alguna, sobre todo protestas que seguidamente había sobre cuando vieron el municipio por las cuestiones de la habilitación municipal y etcétera, y todo eso, los vendedores ambulantes no cumplían con un montón de requerimientos legales que tienen que tener para vender. Entonces, el municipio de San Salvador, recuerdo, bueno, hace muchos años ya, recuerdo que había intentado, por ejemplo, toda esa, que ahora se llama el Paseo Dorrego en la terminal, había intentado varias veces sacar a los vendedores ambulantes de ahí. ¿Se acuerdan cuando fue lo de la terminal nueva, que habían dicho, bueno, en la terminal nueva no va a haber ningún vendedor ambulante, etcétera, van a estar en determinado lugar, en determinada zona, bueno. En función y a partir de ciertos hechos individuales, bueno, se armó toda una legislación y un intento de ordenamiento colectivo de todo esto de los vendedores. De lo individual a lo colectivo. O lo de las ferias, ¿vieron? Lo de las ferias que ahora está bastante más ordenado en el sentido de que pagan ciertos cánones, de que, bueno, igual le falta a todo eso un montón. Veo que Mariel está levantando la mano. Sí, adelante, Mariel. Sí, profe, buen día. Con el tema de lo que estábamos hablando sobre las respuestas del Parlamento a las personas, a la sociedad, con el tema de la violencia de género tuvieron que morir 4 chicas, creo que fueron. Tuvieron que morir varias personas para que se active, digamos, esa parte que parece que acá todo funciona bajo presión, porque lo mismo con los vendedores ambulantes, la gente dueña de los locales comerciales tuvieron que hacer frente a esa invasión de los vendedores ambulantes en la terminal, y bueno, salieron de la terminal vieja y se fueron a media cuadra, digamos, o sea, no se resolvió. El tema de la violencia de género está en vía, porque yo tengo mucho contacto con muchas personas acá y la violencia de género también sucede con los adultos mayores, es impresionante, pero se está actuando en ese sentido. Yo hablo de adultos mayores porque es en el sector donde yo me desempeño, pero todavía no he consultado ni charlado con otras personas para ver si se soluciona la violencia de género en la casa, pero con la violencia de género en los adultos mayores sí se está actuando. Y entonces, ¿qué pasa con eso, profe, cuando no se resuelven las cuestiones que el Parlamento debería resolver? Bueno, de hecho, bueno, primero te digo lo que pienso yo de lo último que me preguntaste. En realidad, la verdad es que hay muy contados, hablando de Argentina, ¿no? Hablemos de Argentina, lo mencionaste en relación a Jujuy, y lo que digo vale para la mayoría de los países latinoamericanos. En general, Mariel, le digo a todos, los problemas no se solucionan. Los problemas no se solucionan completamente, ¿no? Los parlamentos, como claro, dice ahí Claudio, no son solo cuestiones legislativas, por supuesto. Y además, otro tema es que los problemas sociales, demandas sociales y problemas tan gravísimos como de los femicidios y violencia de género,
Bueno, pues también lo de los vendedores ambulantes es grave, pero bueno, como no toca la vida de las personas, lo voy a poner en categoría menos grave. ¿Cómo que no, profe? ¿Cómo que no? Por ejemplo, uno necesita llegar a alguna zona cercana ahí y la verdad que tenés que ir por la calle, porque no se puede ni siquiera transitar por ahí por donde. Yo no digo que no estén, no, al contrario, yo tengo varios parientes que tienen ahí un puestito de ventas, pero me refiero a que la reorganización es tan fácil, yo no entiendo cómo no le ponen un lugar decente, un lugar lindo para que la gente vaya y pueda disfrutar, elegir y comprar tranquilamente y ellos vender tranquilamente. Yo no entiendo, pero yo veo que es de parte de ellos, ¿no? Porque yo hablo con estas personas que son primos míos y ellos no se quieren ir de ahí por comodidad, pero no sé, ¡Eso! Sí. no sé qué comodidad, porque yo les digo, ¿qué comodidad tenés vos ahí vendiendo? No, que la gente va más por ahí. O sea, Sí, no están acostumbrados a la reorganización, digo. tal cual. Decía que es más grave en el sentido de que es un tema de vida o de muerte. O sea, el femicidio es una cuestión de vida o de muerte. Otras cuestiones no tocan. Hay un montón de veces que si el Estado no acciona, las personas mueren, punto. En este caso, cuando el Estado no acciona eficientemente, bueno, nos lleva a la muerte, sí, a un desorden, a un montón de problemas. Bueno, entonces les decía, la eficacia de los parlamentos, como bien alguien aportó ahí en el chat, no está dado solamente por el buen accionar del parlamentario. Hay un montón de cosas en el medio. Una cuestión muy importante es la cultura política. De hecho, en otros sistemas políticos en donde los parlamentos podríamos decir que son eficaces porque cumplen con los indicadores para decir que son tales, también se dan en un contexto de cultura política de ciudadanía muy distinta a lo de los países latinoamericanos. Por ejemplo, tomemos como ejemplo la excelente gestión de Alemania durante los años de gobierno de Merkel. Realmente podemos citar un montón de respuestas estratégicas eficaces del Parlamento alemán, pero también, digo Alemania por mencionar un ejemplo, dije, pero también la cultura es otra, la cultura ciudadana es otra. En general, la gente tiene la cultura de obedecer, digamos, de acatarla, de que si los gobernantes que elegimos para que nos gobierne dicen tal cosa, lo hago. Bueno, no tenemos nosotros, no vivimos en general en Latinoamérica y en particular en Jujuy, esta cultura política, sumado, por supuesto, a toma de decisiones de parte de los gobernantes que no fueron eficaces. También, eso es otro punto. Bueno, y hablando de la violencia de género, como bien ahí ven en el chat, por supuesto, es una cuestión gravísima, complejísima, como dice Kirsten en el chat, es un problema mundial. Sí, Kirsten, adelante. Sí, no, yo estuve la semana pasada, estuve en un simposio en Brasil, donde discutimos de la Agenda 2030. Yo, por parte de las ciencias sociales, yo estaba a cargo de la mesa del tema del ODS 5, de la violencia de género. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta, o sea, ahí estamos hablando de un fenómeno regional, local, latinoamericano, y para entender tampoco no nos ayuda el Estado o alguna ley. Es una cuestión de la sociedad, de la educación y de la conciencia, ¿no? De dónde viene el problema y cómo se puede resolver cotidianamente, porque más que haya una ley y que se da por declarado la igualdad de género, todo, y en la vida cotidiana, si no se cambian las estructuras, y ahí sobre todo las relaciones de poder,
no vamos a cambiar, no vamos a disminuir, y obviamente sí, gravísimo el principio en las chicas en Latinoamérica, pero también es lo mismo, también lo podemos encontrar en otras partes del mundo. La ONU puso como objeto con educación y con hablarlo, ¿no? Digamos, tiene que ser cotidianamente, que esté presente para cambiar o para mejorar la situación. Y por ahí creo que hay mucho para tener, sobre todo desde la misma sociedad, pero no solamente de la ley. Eso, una ley sola no va a cambiar eso. Entonces, hay que discutirlo, pero sí entender esa situación de la mujer, que históricamente que la mujer, por cuestiones culturales, el género es enseñado, o sea, no es algo natural, no entender a la gente que el género no es algo que está dado, es una construcción cultural de la sociedad ha llegado a la situación, ¿no? De que la mujer es representa el género que no aparentemente no tenga la misma posición que el hombre. Ahí hay cuestiones religiosas, hay cuestiones culturales que se enseñan también cotidianamente y que no lleva a situación. Pues es muy complejo. Es un problema que no solamente se puede ver desde un caso de femicidio, un caso también la estadística, ¿no? O sea, es una cuestión bastante, mucho más profunda, ¿no? No es como el ejemplo de la terminal. Uy, sí, eso sería algo más algo particular, ¿no? Bien, eso nada más. Sí, puede ser que mi conexión está muy buena, que se me escucha muy bien, perdón. Sí, tal cual, Kirsten, coincido con vos. De hecho, bueno, me imagino que todos coincidamos con vos, que no es un problema que una ley solucione, que por supuesto no por eso el Estado tiene que estar indiferente, pero además no es solo eso. Estos ingredientes culturales en relación a la violencia de género, fíjense que se dan en relación a muchos otros tipos de violencia. Ahora, hace unos años, acá en la Argentina, se ha puesto más el foco en la violencia de género hacia la mujer, pero a la figura de la mujer. Pero la verdad es que los índices de violencia hacia cualquier persona, no importa, mujer, varón, a la persona humana, han escalado tantísimo los índices de violencia. Bueno, acá hay mucha gente grande, mucha gente de muchos años en esta clase, y todos seguramente podrían comentar cómo cuando éramos chicos no estaba esta escalada de violencia en la sociedad atroz como ahora, que por un celular o una zapatilla matan a un joven, sea mujer, sea varón, etcétera. Entonces, el punto de la violencia de género, y yo lo quiero extender también el gravísimo problema de la violencia social, la escalada de la violencia, es tal que es cierto que demanda cambios profundos en muchas áreas, no solamente, sí, en cuanto a la legislación, pero no solamente en cuanto al papel del Estado, sino eso en cuanto a las bases sociales, a lo interno que es adentro de la familia, porque en la familia, la célula, el primer lugar donde nace el ser humano, ahí es donde aprendemos valores, y la verdad es que los valores, conductas, costumbres, etcétera, hay muchísimos cambios que no favorecen para nada a la convivencia social. Entonces, cada vez más estamos acostumbrados a que ante una negativa, bueno, la protesta, la violencia, y eso no ayuda, y por eso, de hecho, la ONU lo pone como una de sus prioridades. Bueno,
Eso lo que quería decir en cuanto a un ejemplo. Ahora, el otro tipo de respuestas estratégicas, la última que plantea la bibliografía, es la respuesta de lo local a lo nacional. Entonces, en este sentido también, muchas respuestas de los parlamentos nacionales fueron originadas por demandas y respuestas que surgieron desde lo local. De hecho, ejemplo de esto, de la relación entre local y nacional y distintas respuestas, lo podemos ver. La ciudadanía tuvo como un poco más de información, no sé si decir de acceso, durante esta pandemia, cuando escuchamos tanto en los medios de comunicación las conversaciones, los acuerdos, el intento de consenso entre los planos locales y nacionales, porque ante esta situación de la pandemia que necesitaba una respuesta estratégica, pero también necesita una respuesta local, vimos muchos ejemplos de cómo de lo local a lo nacional, luego la vuelta de lo nacional a lo local también como respuesta fue muy importante. Bueno, voy a cerrar este tema con, me parece, les quiero resaltar el apartado de este texto, estoy hablando del texto del PNUD, que es el Informe Parlamentario Mundial, de este texto estamos hablando. Quiero resaltar el apartado final que se llama conclusiones. No quiere decir que cuando vayan a leer el texto lean solo las conclusiones, pero a mi criterio están muy buenas esas conclusiones porque, vieron, hay veces que los textos están, a mi criterio, bien redactados, entonces en el apartado que se llama conclusiones, realmente sirven como conclusiones, como resumen, como que ahí te dice las ideas principales. Bueno, en este caso de texto, para mí es un caso de estos, en el que es valiosa ese punto de conclusiones, así que ese apartado. Entonces, cuando vayan a leer este texto, repito, es el Informe Legislativo Mundial, presten sobre todo atención al apartado que dice conclusiones, porque ahí están bien resumidos los temas. Bueno, las comento. Primera conclusión. La capacidad que tienen los parlamentos de ir adaptándose a las expectativas del público. Esto es una, capacidad que tienen. No siempre, por supuesto, no siempre los parlamentos lo hacen, pero sí los parlamentos tienen esta capacidad. Por eso, este concepto que digo, la capacidad de los parlamentos de adaptarse, tiene que ver con la representación dinámica. Eso es la representación dinámica. La capacidad que tienen de ir modificando acciones, políticas, cursos de acción, etcétera, respuestas. Segunda conclusión importante. Los parlamentos necesitan necesitan un análisis, dice la bibliografía, estratégico, macro, de las presiones que se ejercen sobre ellos. No hay abundante bibliografía y estudios sobre este tema de las presiones que se ejercen sobre los parlamentos, y es un tema muy importante que los parlamentos deben tocar, porque ya charlamos en la clase pasada, presiones sobre los parlamentos de distinto tipo, que requieren distintas respuestas también. Tercera conclusión importante, mejorar como sugerencia a futuro, ¿no? Es necesario reforzar el papel del representante y también mejorar la relación con el representante. Esto es como una falencia, es una falencia a solucionar o por lo menos a mejorar la representación, la relación entre el representante y el representado. Por supuesto, para analizar en profundidad esto, vemos que hay un montón de razones por las que ocurre. Pero bueno, pero lo cierto es que sean pocas, sean muchas, las razones por las que ocurre, es un tema a tratar.
reforzar el papel que tiene el representante. Cuarta cuestión, en cuanto a las conclusiones importantes que quiero resaltar. Es importante abrir más canales de participación, que los parlamentos sean más abiertos. En muchas latitudes, en muchos distritos electorales, porque esos son, en muchos distritos electorales, sean nacionales, provinciales, etcétera, hay herramientas en lo formal para la mayor participación, para la apertura del Parlamento a la sociedad. Pero más allá de que como charlamos en la clase pasada, de que haya herramientas en lo legal disponibles, hay que utilizarlas, hay que enseñar a la ciudadanía, hay que informar a la ciudadanía, capacitar a la ciudadanía y también a los parlamentarios para que sean usadas esas herramientas y esos canales de apertura. Bien, hasta acá este tema, todo lo que quería resaltar del primer texto de la unidad son 2 textos. Ahora voy a hacer algunos comentarios sobre el texto de Lichtbart sobre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y acá tenemos sobre todo una caracterización de los gobiernos, de los regímenes, parlamentarios y los regímenes presidencialistas. Entonces, dentro de este tema, lo que vamos a hacer, ahora voy a comentar un poco, pero lo importante que nos quede de este texto es la actividad que ahora cuando termine la clase la vamos a subir al aula. Van a hacer como actividad un cuadro comparativo, de la forma que ustedes quieran, pero donde se vea en ese cuadro las diferencias y similitudes, características, entre los parlamentarismos y los presidencialismos. Nos ayuda mucho a ver en comparación parlamentarismos y presidencialismos. Bien, entonces, los gobiernos, en cuanto al gobierno parlamentario, la primera, ¿cómo es el ejecutivo dentro de los parlamentarismos? Saben que el ejecutivo en los parlamentarismos está, en general, en todos los parlamentarismos, compuestos por 2 personas, jefe de gobierno y jefe de Estado. Y, por supuesto, el gabinete, ¿no?, de ministros. No así los presidencialismos, donde el jefe de Estado es a la vez jefe de gobierno. Y no tiene, eso en cuanto al Ejecutivo. En cuanto al papel de los parlamentos, el Parlamento, dentro de los parlamentarismos, es, por supuesto, el órgano predominante, el órgano principal del sistema. Es el órgano que decide, elige al jefe de gobierno. También saben que tiene la prerrogativa, la potestad, dentro de los parlamentarismos, de hacer, no solamente elegirlo, sino sacar al jefe de gobierno a través de un mecanismo no fácil, pero tampoco es tan complejo. De hecho, hubo muchos ejemplos en distintos gobiernos parlamentarios de cómo el Parlamento ha sacado de sus funciones al jefe de gobierno. Esta característica, acá viene otra diferencia central, no es así en los presidencialismos. Al presidente, por más que sean mayoría en el Parlamento, el presidente no puede ser sacado de su cargo como lo hacen en los gobiernos parlamentarios, el Parlamento con ese procedimiento. Bien, hay distintas, entonces, relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el eje de Mariel dice un ejemplo de lo anterior. ¿Qué cosa anterior
hablo tan rápido, chico, que no sé a cuál de los temas anteriores. Del Parlamento, que es... un ejemplo de cuando el Parlamento saca a un funcionario, ¿sería? Un ejemplo de lo que... del papel del Parlamento, cuando usted dice que es el órgano principal del sistema y que en el parlamentarismo tienen la capacidad de sacar, de destituir a un parlamentarista. Sí, eso digo. Un ejemplo de eso. Sí, como ejemplo, tenemos casos que se dieron en Inglaterra, también casos que se dieron en Francia, en Inglaterra se dio varias veces, casos así. De hecho, ahí, como dice Claudio, el ejemplo, no el ejemplo, una herramienta importante es, en los parlamentarismos, el voto de confianza se llama, que da el Parlamento al primer ministro, y la moción de censura que dan los parlamentos al primer ministro. Acá también están mencionando el ejemplo de España, claro, también ocurrió. En Inglaterra ocurrió varias veces en su historia. Les decía, el voto de confianza es como el contrario, la otra cara de la moneda de la moción de censura. El voto de confianza es cuando el Parlamento apoya al primer ministro, que es el jefe de gobierno, apoya al primer ministro, le da su apoyo, por eso se llama voto de confianza, siguen sus funciones. Y la moción de censura es la herramienta legislativa que permite a los parlamentos justamente eso, censurar, vetar al primer ministro. Por supuesto que tiene que darse una mayoría importante dentro de los parlamentos. Acá algunos están diciendo que lo vieron en la materia Introducción a la Ciencia Política, pero sí, hay muchos ejemplos. Vuelvo a decir, sobre todo, busca en Inglaterra, fue varias veces tenemos ejemplos de eso. Y recientes también, no es que esto fue hace décadas y décadas, hay ejemplos recientes. Pero bueno, no nos suena tanto porque vivimos no solo en un país presidencialista, sino en Latinoamérica, todo en un continente presidencialista, así que no nos suena conocido eso. Bueno, bien, eso, lo que quería decir, todo esto que estamos charlando está muy relacionado con la estabilidad de los gobiernos. Entonces, en la teoría, verán que se hace en las comparaciones entre presidencialismos y parlamentarismos, se hacen como críticas a uno y otro, porque en relación a la estabilidad de los gobiernos, muchos teóricos dicen que hace más estable al régimen el sistema parlamentario que el sistema presidencialista. ¿Por qué se les ocurre? También opino lo mismo, profe. Bueno, la mayoría de los teóricos opinan como vos. La mayoría dice que es más estable el parlamentarismo porque en el presidencialismo se supone que con la regla de el que gana se lleva todo, así se dice, winner takes all, el que gana se lleva todo, que sería el presidente como no tiene, como les digo, como estamos charlando, esta posibilidad de ser removido de su cargo por el Parlamento, que se supone que el Parlamento es, como vimos en estas clases, representante del pueblo, entonces tiende más a la estabilidad, a la inestabilidad el presidencialismo, porque es el presidente una sola persona que tiene
en algún sentido, muchísimo más poder, de hecho tiene muchísimo más poder que un primer ministro, un presidente, por ser a la vez jefe de gobierno, jefe de Estado, por esta posibilidad que tiene de no ser removido, etcétera. Bueno, por supuesto que también tiene ciertos frenos, ¿no? El presidente, no es que hace lo que quiere, pero nada que ver con las capacidades que tiene un primer ministro en un parlamentarismo. Entonces, se dice que el parlamentarismo es más estable porque, bueno, son más personas, más partidos, más orientaciones políticas las que se tienen que poner de acuerdo para las decisiones dentro de los parlamentarismos. Dice Claudio, porque pueden dar lugar a la representación de minorías. No entiendo bien eso, capaz que venía de otro comentario. Bueno, si lo quiere aclarar Claudio, no hay problema. Bueno, Perdón, yo decía eso porque al conformar, digamos, todo el gabinete en el sistema parlamentario, por ahí puede dar lugar a que participe no solamente el partido que se llevó mayor cantidad de votos como en el sistema nuestro. Ah, sí, perfecto, exactamente, sí, claro. De hecho, en general, los sistemas parlamentarios se combinan con sistemas de partidos multipartidistas. Sistema de partido, que lo vamos a ver en la unidad próxima, la clase que viene. Bueno, vamos a ver eso, también la combinación. Pero bueno, como les digo, la tendencia es que los sistemas presidencialistas tienden a combinarse con sistemas de partidos bipartidistas, dos partidos mayoritarios, no quiere decir que haya dos, por supuesto, en todo el distrito, sino que son los dos mayoritarios, y los parlamentarismos tienden a surgir, a asentarse y a desarrollarse en sistemas multipartidistas. Por eso, esto lo digo en relación a lo que acaba de decir Claudio de la representación de las minorías. Así que sí, es así. Bueno, clásicamente los sistemas presidencialistas, bueno, por ejemplo, Argentina con radicalismo-peronismo, Estados Unidos con republicanos y demócratas, presidencialismo con dos partidos mayoritarios, ¿no? Así, muchos presidencialismos con dos partidos mayoritarios. Digo clásicamente, pero bueno, fíjense, aunque hoy en la Argentina ya no es el escenario de radicalismo y peronismo como mayoritarios, grandes mayorías, y que el tercero era muchísimo, muy minoritario en relación a esos dos, ahora está un poco como más repartido. Igualmente en las orientaciones podemos seguir identificando una suerte de bipartidismo, aunque no tenga el nombre UCR-IPJ. La verdad que en las orientaciones seguimos un poco en esto de, miren, la famosa, el término de la grieta, ¿no? Kirchner-Macri, bueno, se oscila en las orientaciones, vuelvo a decir, aunque no esté tan nítido en las boletas y todo esto, se oscila entre una cuestión bipartidista. Es muy difícil, como charlamos la otra vez, es muy difícil a una tercera fuerza acceder a cargos políticos, es muy difícil por la cultura política de la ciudadanía, por este esquema binario, ¿no? Como de dos, este-oeste, un tercero, aunque quizá me gustaría votar al tercero, no va a ganar el tercero porque esto se reparte, la torta se reparte entre dos, uno u otro, así que bueno, así que en ese sentido, repito que los presidencialismos en general se siguen identificando con bipartidismos. Digo en general, ya saben que siempre hay excepciones, y los parlamentarismos se van identificando con multipartidismos en general. Con parlamentarismo sabemos, habrán visto, sobre todo son los europeos, digamos, como ejemplos, podemos tomar a los parlamentarismos europeos, donde casi toda Europa tiene sistemas parlamentarios. Después está el tercer tipo, como excepción, el semipresidencialismo, y hay algunas otras excepciones
como el sistema de Suiza, no sé si eso lo vieron el año pasado en alguna otra materia. Bueno, el sistema suizo de cantones, el sistema francés, que también tiene particularidades, no podemos decir que es presidencialista clásicamente ni parlamentario, tiene otro. Sí, Mariel. Por eso esos países están, digamos, tienen un ordenamiento jurídico tan bueno, tienen una educación, o sea, el nivel de vida y el nivel educativo, bueno, no se compara. Pero por eso justamente, porque esos parlamentarismos, al ser multipartidistas, llegan a un acuerdo, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante el sistema político, ¿o no? Sí, coincido que lo que decís es uno de los ingredientes, a mi criterio, uno de los ingredientes que aporta a ser países desarrollados, más que los nuestros. Pero un gran ingrediente también que suma para los europeos que estás citando vos, o que resta para países como nosotros, es la cultura política. La cultura política es un eje muy importante que quiero repetir, o suma o resta. La cultura política no es solamente de los representantes, la cultura política de la ciudadanía. Culturalmente la ciudadanía va por, también ayuda o hace retroceder, empuja para adelante o empuja para atrás también la cultura política. Como yo siempre digo, los gobernantes no salen de un repollo, los gobernantes salen de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, muchas sociedades tienen un poco la cultura, por ejemplo, la cultura ya del saltarse la norma. Miren, esto digo para cerrar la clase porque ya tocamos esto. Terminé de hablar con esto, la unidad que quería tocar. Hay un texto muy interesante de Marcelo Saín, no sé si lo escucharon, él escribe mucho sobre seguridad pública, y de él hay muchos textos, ¿no? Pero ahora me acuerdo Marcelo Saín tiene uno que habla sobre la cultura argentina o la forma de ser del argentino de naturalizar el saltarse la regla. ¿Dónde podemos ver ese texto? Se los mando yo, no sé dónde, no me acuerdo cómo se llama, pero yo se lo mando a alguno que tengo el celular y después que se lo reenvíe. Profe, entonces, no estoy en ningún grupo, ¿no lo puede poner acá en el chat un ratito, por favor? Es que no me acuerdo, no, porque no me acuerdo, mira, te pongo el nombre, pero no me acuerdo el texto, ¿cómo se llama? Marcelo Saín es quien lo escribió, ya lo voy a buscar y te lo digo, si no en el aula. Bueno, entonces, re interesante, él dice, lamentablemente la Argentina, cada vez más, con el correr de los años, la cultura, nuestra cultura de ciudadanos, naturaliza el saltarse la norma. O sea, que no es tan grave, que no todas las culturas son así. Hay normas que se respetan, o por lo menos cuando en otras sociedades, cuando la norma no se respeta, hay una sanción social al que la infringió, hay sanciones, por supuesto, jurídicas, hay una sanción, se ve mal, se reprueba el saltarse la norma. Pero él decía, en la Argentina, el gran problema es que, él lo decía hablando de la corrupción de los políticos, pero lo llevaba más allá porque decía, el problema de la corrupción no es de los políticos, el problema de la corrupción es que estamos metidos en esta sociedad que naturaliza el saltarse la norma. Y yo digo, yo estoy de acuerdo con Marcelo Saín, porque, por ejemplo, millones de ejemplos. Veo el semáforo acá en Jujuy, veo el semáforo en rojo y hay un montón de gente que si se lanza en masa a cruzar, cruza, aunque el semáforo esté en rojo, y se naturalizó. Ahora, por ahí, claro, si hay uno solo en la vereda y no se anima a cruzar en rojo porque lo van a pisar, pero cuando son un montón, cruzan en rojo, total el auto va a parar. Eso es naturalizar, saltarse la norma. Y hacía un montón de cosas. El estacionar en cualquier lado, en normas chiquitas, digo, de civilitud, ¿no? De vivir, de la convivencia social.
ni hablemos las normas más importantes. Hablamos acá de la violencia de género, en un montón de familias, y a eso se refería un poco el cambiar las culturas, decía la profesora, también está naturalizado, en muchas familias está naturalizado las relaciones de poder asimétricas, en detrimento de muchos, a veces en detrimento de los adultos mayores, como dice Mariel, a veces en detrimento de la mujer, a veces en detrimento de los niños, etcétera. Pero hay saltarse la norma. Entonces, si tengo un amigo que me puede hacer el carnet de conducir, le pago nomás el carnet y no tengo que rendir, se cree vivo el argentino, ¿ven? Este es el punto, se cree vivo muchas veces muchos argentinos por saltarse la norma. Si me puedo quedar con el vuelto en el supermercado porque, el cajero no se dio cuenta que me dio mal, bárbaro. Entonces, y así vivimos en una cultura de que no es solo la corrupción del político, entonces se ha naturalizado tanto el que el violar la norma sea normal, o por lo menos no sea tan grave, o no tenga una sanción tan grave, o pasa, ¿entienden? Pasa. ¿Profe? Sí, Mariel. Disculpe, es que también usted dice que no es solo del político, para mí sí, porque ellos tienen que poner la regla y hacerla cumplir, digamos, si ellos no tienen mano dura, mano fuerte, mano precisa para eso, digamos como que sigue viva la pepa. O sea, también tenemos la responsabilidad los ciudadanos, pero todo viene también desde la organización gubernamental, desde la organización presidencial, desde la organización municipal. Si de ahí no ponen las conductas, no toman las conductas que ellos tienen que tener al igual que nosotros, vamos mal, digamos, todo el mundo se tira la pelotita y nadie hace nada. Sí, es cierto, por supuesto que es cierto, pero fíjense, acabamos de dar el ejemplo de... ¿Vos, Sergio, querías decir algo? No, sí, nada, que digamos también el saltarse la norma muchas veces tiene como algo de divertido, digamos, un poco de, como que uno le agarra el gusto, le divierte saltarse la norma, qué sé yo, lo puede encontrar divertido. No siempre, bueno. No siempre no está bien, o sea, es divertido a veces, nada más. Bueno, esa visión de que es divertido y que es piola saltarse la norma contribuye a que vivamos así, ¿ves? Entonces, no, claro, sí. Ando por eso desde la contribución, digamos, contribuye porque, bueno, muchas veces, qué sé yo, hacer una corrida con los policías, bueno, divierte, digamos, también esa adrenalina. Claro. Llega a divertir y, bueno, a muchos les parece divertido, hasta incluso, bueno, conducir así por la banquina en la ruta, haciendo claro. Tipo bueno, iba por ahí, digamos. Sí, te entiendo el comentario, y por eso digo, ideas como esta que se van metiendo en la sociedad, bueno, tienen como consecuencia todo esto, porque el que parezca divertido, sí, hace correr picadas o conducir por la banquina, etcétera, cuántas veces, o tomar y después beber alcohol y después conducir, etcétera, cuántas veces derivó en accidente de tránsito. Y así un montón de cosas. Entonces, o lo de los vendedores ambulantes. Mariel dice, bueno, pero son los gobiernos los que tendrían que poner un poco de mano dura. A veces que no pueden, porque miren lo de los vendedores ambulantes. Yo me acuerdo cuando me mudé acá, que era el 2007, era antes de que ganara el primer gobierno Chuli Jorge de esta serie de gestiones que tiene acumuladas. Me recuerdo que él había empezado, sonaba ahí por lo menos por los medios de comunicación, no conozco la interna del intendente, no lo conozco personalmente ni nada, pero me acuerdo que en ese momento apenas asumió, lo primero que quiso hacer era sacar a todos los vendedores ambulantes de la terminal, o por lo menos limpiar, ordenar todo los puestos. ¿Se acuerdan cuando vendían flores ahí en la terminal? Que después pusieron el Paseo de las Flores, qué lindo que quedó, lo sacaron de ahí, lo pusieron enfrente, pero era horrible, era re feo todo eso, y no lo pudo sacar. Lo más que logró el municipio fue cerrar con esas placas, bueno, las chapas. No le convenía sacarlo, profesora, porque políticamente se le van los votos. Y bueno, o sea, acá hacen toda conveniencia. Nadie tiene las agallas, profe. Y también, claro, pero también
hubo, no solamente en Jujuy, en muchos lugares, chicos, hubo gente con agallas, se plantó y no le pudo torcer el brazo a veces a la ciudadanía, a ciertos grupos, por un montón de factores. Por eso apoya un poco lo que vos decís, Mariel, apoya un poco lo que dice Marcelo Saín, en el sentido de que toda la cultura es así de la corrupta en cierto sentido. Corrupta si vamos al caso de saltarse la norma, de naturalizar el saltar la norma. Porque, como bien vos decís, viene una norma para sacar a los vendedores ambulantes de la terminal. Los otros, el vendedor ambulante no quiere. Primera saltada de norma. Segundo, como no le convenía ante ese rechazo, política pública de sacarlos, ¿no? La retroalimentación de esa política pública fue el rechazo. No, yo no me muevo de acá, dijeron los vendedores ambulantes. Entonces, reformular una demanda, un reclamo, entra al sistema político, y como segundo, sigue girando, ¿no?, en el sistema político. Segunda política pública, no lo saco porque no me conviene por los votos. Entonces, otra, saltarse la norma. Bueno. Bien, ahí aporta Verónica, bien, sistema representativo. ¿Profe? Sí, Gabriela. Sí. Yo quisiera hacer un mínimo aporte, simplemente decir de que coincido totalmente en lo que puso en el chat la compañera Verónica, de que por ahí la conciencia y la responsabilidad inicia desde abajo, no desde los gobernantes. A mí esa idea de mano dura y todo eso, a mí la verdad que me pone como la piel de gallina, me trae recuerdos muy feos de un capítulo muy negro de nuestra historia argentina. Entonces me parece que hay que apelar a la responsabilidad individual, a la conciencia, a la honestidad, porque nosotros todos somos pueblo, todos somos gobierno. Y un compañero puso recién de que nosotros, con el sistema que tenemos presidencialista, somos lo que elegimos a nuestros representantes. Una vez leí, la verdad que muy tristemente, una frase que decía, no sé, o lo dijo alguien en la tele, de que tenemos el gobierno que merecemos. No sé si será tan así, yo por ahí trato de ser un poco más optimista respecto a esto, pero yo creo que por ahí exigir tanto a los de arriba, cuando por ahí uno no mira la paja en el propio ojo, como dicen, en vez de mirarlo en el ajeno, hace justamente que uno demande demasiado y no se ponga en el lugar de la acción desde lo individual, ¿me entiendes? Para poder crear después algo colectivo y para poder mejorar. Eso nada más quería decir, profesora, gracias. Sí, de acuerdo, Gabriela, y es verdad, no sé si la frase tenemos el gobierno que merecemos, pero es cierto, chicos, que tenemos el gobierno que votamos, porque la verdad es que al menos en la Argentina todavía los gobiernos que tenemos es porque ganan elecciones, al menos todavía no nos hemos tanto saltado la norma para llegar a ese negro capítulo que teníamos gobierno que no habíamos votado. Bueno, todavía tenemos gobiernos que votamos, entonces en ese punto coincido también ahí con Verónica, con lo que están diciendo de que, por eso digo, no sé si la frase sería tenemos el gobierno que merecemos, pero realmente la ciudadanía te vota, la ciudadanía tiene el gobierno que votamos, punto. Obviamente hay un montón de gente que no votó a los que están, ¿no es cierto? Pero la mayoría lo votó. Entonces, bueno chicos, voy a cerrar acá, les quiero decir que con esto termino de hablar lo que a mí me parece importante de la unidad 3. Por supuesto, como siempre, me pueden mandar dudas, preguntas o lo que sea. Durante esta semana voy a corregir todos los trabajos que todavía no he corregido de las unidades pasadas. Hoy voy a subir el trabajo que tienen que hacer para la unidad 3. Y la clase que viene empiezo a hablar de la unidad 4. Hubo gente que me escribió mensajes en la plataforma, ya los contesté a todos los mensajitos que me habían mandado, así que bueno, seguimos avanzando en la materia, como les digo, el que pueda ahí avanzar, no sé, en la lectura de la unidad 4, bueno, si quiere va avanzando para la clase que viene, si no, no hay problema, pero la clase que viene hablamos un poco de la unidad 4, y bueno, estén atentos que vamos a subir con la profesora el trabajo para la unidad 3. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra cosa, duda, pregunta. Profe, disculpe, Sí, ¿me podría decir por favor los horarios de las clases? Porque creo que tengo mal anotados los horarios. Bueno, los días martes, esta materia solamente los martes,
de 9 de la mañana hasta máximo 10:30, a veces era un poquito más, pero nunca, un poquito menos la clase, pero nunca me iba a pasar de las 10:30, de 9 a 10:30 como máximo los martes, y la misma clase, repito, los martes desde las 15 a las 16:30 como máximo. Gracias, profe, muy amable. Bueno, y por supuesto ya quiero repetir de nuevo que no les tomamos asistencia, para eso estamos grabando las clases, para que ustedes las puedan ver. Si no se pueden conectar en ese horario, no hay problema. Varios me escribieron con dudas a mi celular, les contesté, así que bueno, si también hay otras dudas y eso, no hay problema. Algunos me han mandado borradores de sus trabajos, bueno, se los miré, les contesté para que avanzaran, no hay problema. Bueno, chicos, entonces cualquier cosa me escriben ahí mensajes o al WhatsApp y vamos avanzando en la materia. Que tengan un buen día. Buenos días para todos. Hasta luego. Hasta la próxima, profe. Un abrazo a todos. Hasta luego, profe. Chao.